Buenas tardes, mi nombre es David Alexander Palacios Córdoba y mi compañera es Joana Betancourt Tavares. Somos estudiantes del pregrado de Contabilidad Pública en la Fundación Universitaria María Cano. El día de hoy hablaremos acerca de el análisis de informe de auditoría a la empresa MetroPlus S.A. El 13 de mayo del 2020 se envía la conclusión de auditorías especiales, evaluación financiera y fiscal del año 2019. En este caso se presenta al gerente James Enrique Gallego Alzate, elaborado por la Contraloría General de Medellín. En este caso, su objetivo con esta auditoría es observar si las cuentas están llevando el debido cumplimiento con las normativas de contabilidad generalmente aceptadas o universalmente aceptadas, y también con las normativas de los organismos competentes. Adicional, se quiere evidenciar si todo tiene su debido proceso, o especialmente todo está al día, y que no hayan también malversaciones en la información. Por ese motivo también hicieron las siguientes actividades para realizar la auditoría. Una de ellas fue la calificación de componentes de control financiero. En ese componente de control financiero se hace sobre los estados financieros y especialmente sobre las gestiones presupuestales. En el caso de los estados financieros, su calificación fue de 100, su ponderación fue de 60%, y en el caso de gestión presupuestal, la calificación fue de 60 y su ponderación fue de 24,8, donde se suman las ponderaciones y nos da un total de 84,8. En este caso es favorable, porque si hubiera sido 80 o menos, en este caso sería desfavorable y se tendría que hacer algunos planes de mejoramiento. En este caso también se necesitan, y la empresa tiene aproximadamente 10 días hábiles para implementar correcciones y especialmente tenerlas para auditorías futuras. También se hace una auditoría o un análisis en la parte de los estados financieros. En este caso, el análisis se hace para saber cuál es la operatividad de la empresa, que no hayan datos malversados o información errónea, o por ejemplo anomalías en las cuentas, que esto también puede generarse para fraudes o para otras actividades. En esta ocasión se hace la verificación, se hace todo el análisis, y de acuerdo de que todo está basado con los datos reales de la empresa y con su actividad real. También se hizo la comparación con el año anterior, en este caso el año 2018. Por eso se tiene información ya más verídica, y especialmente no hay problemas para continuar haciendo otras actividades u otros hallazgos. Después de la auditoría se encuentran 6 hallazgos tipo administrativos, los cuales no se les realizaron el debido plan de mejoramiento. El primero fue que la empresa MetroPlus S.A. Se encontraron uno de los causales de disolución. De acuerdo al artículo 457 del Código de Comercio, una de las causales de disolución se da por entendido cuando una empresa tiene pérdidas y estas reducen el patrimonio neto. En esta ocasión esto ocurre en la empresa MetroPlus S.A., donde se evidencia una pérdida de más de 4.682 millones de pesos, y en este caso se reduce el patrimonio dando una cifra de 4.931 millones. Entonces en esta ocasión también se presume o se hace la posibilidad de que hay una debilidad administrativa, y la persona encargada de velar por preservar el capital de la empresa es el gerente. También está estipulado en el artículo 41 de la empresa, de las políticas de la empresa, donde se habla acerca de la perseverancia y especialmente de cuidar los intereses de la sociedad. En el hallazgo número 2, la empresa MetroPlus S.A. incumplió normas relacionadas con el control interno contable.
La Dirección General de Derechos de la empresa MetroPlus S.A. debe de realizar informes mensualmente acerca de reclamos o posibilidad de las reclamaciones o estimaciones de gastos, las cuales pueden establecerse como provisiones y estimarse como desembolsos de la obligación. En la rendición de cuentas de febrero 15 del 2020 se hace el informe de litigios y demandas y encontraron una cifra de más de 5.270 millones de pesos, que estas fueron reportadas el 31 de diciembre del 2019 y en esta ocasión no estaban reportadas como provisión. Por tanto, la dirección tomará acciones legales, por medio de acciones legales, para poder realizar los debidos procesos, con la definición de posibilidad. También estaría incluyendo la armonización del derecho sustancial para realizar y sacar las conclusiones. Los artículos que se evidencian en este hallazgo son artículo 34, deberes, artículo 35, prohibición, y artículo 48, delitos muy graves, que son parte de los artículos de las políticas empresariales de la empresa MetroPlus S.A. Buenas tardes, como venía comentando mi compañero David, nosotros le hicimos la auditoría financiera a la empresa MetroPlus a los informes financieros del año 2019, en el cual encontramos y evidenciamos diversos hallazgos en esta auditoría. El tercer hallazgo que encontramos fue que la empresa MetroPlus incumplió con las normas sobre la elaboración y conformación de la ejecución presupuestal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la auditoría realizada se evidencia que en el año 2019 se hace un cierre de presupuestos de ingresos y gastos y no se evidencia la liberación en el presupuesto de acuerdo con las vigencias anteriores, y esto nos da un incumplimiento en la ejecución presupuestal. Hicimos una verificación y evaluación del funcionamiento y verificación del año 2018 y la inversión y verificación del año 2018, en el cual habían unos recursos que se debían liberar. De acuerdo con este hallazgo y a la falta de controles de la elaboración del presupuesto de MetroPlus, estos se vieron afectados de acuerdo a las inconsistencias y al no reunir la información necesaria dentro de los marcos legales considerados una presunta incidencia disciplinaria. Recordemos que los presupuestos, y más cuando se trabaja con los recursos del Estado o recursos que deben ser justificados, deben tener una ejecución total en sus recursos. Si de alguna manera estos recursos no son y lo otro fue que a la fecha no se ha dado solución a esta inconsistencia, y de parte de la gerencia no se ha minimizado este riesgo. Entonces es algo de que la empresa debe tomar controles para evitar que esto siga sucediendo. El otro hallazgo que encontramos en la empresa MetroPlus fue que en el informe preliminar hubo inexactitudes de la información reportada a la contenida en el sistema de información. Es decir, en la respectiva validación de la información que se presenta mediante el aplicativo de la gestión transparente de la Contraloría General, se acuerda que la información fue manejada manualmente. Recordemos que la información no debe ser manejada ni manipulada de manera manual. Para esto existen unos programas contables donde se deben registrar los ingresos y los gastos, y esto es gracias a esto es donde se generan los informes financieros, y se deben generar de manera automática con la información que día a día se va alimentando el sistema. No puede ser manipulado de manera manual porque eso se presta para inconsistencias en la información. Entonces ese fue como el otro hallazgo que encontramos dentro de esta auditoría. La empresa como tal acepta la observación y realiza las modificaciones correspondientes, ¿cierto? En el hallazgo número 5, relacionados con el cumplimiento y el convenio de la confinanciación, que fue del 25%, es decir, de 30.373.000.000, como muestra pues el cuadro que nosotros les presentamos en Excel. Que se evidenció que en la verificación de esto se realiza que realiza el equipo supervisor,
Se requiere que la entidad explique las razones de la mala ejecución de cada proyecto en la inversión por separado, validando hasta el 2019, ¿cierto? Que es el año que estábamos estudiando como tal, para tener suficiente evidencia de la duración del trabajo y que los proyectos cumplan en totalidad, ¿cierto? Entonces ese fue como el otro hallazgo que nosotros pudimos evidenciar. Vimos que en este caso y por las razones mencionadas anteriormente, los resultados de las encuestas se pueden clasificar como incidencia disciplinaria porque ha correspondido al operador disciplinario de las siguientes formas y si se sancionan en el debido proceso, ya que es demostrable, ¿cierto? Esta situación puntual de esta empresa provoca que en el país declare incumplimiento de la convención, ¿cierto? De acuerdo con la financiación conjunta de MetroPlus. Estas debilidades podemos evidenciar que cuando trabajamos con los recursos del gobierno, con recursos que deben ser auditados, es muy importante que haya claridad en la ejecución. Es decir, si nosotros planteamos un proyecto en un tiempo determinado, ese proyecto debe cumplirse a cabalidad y en totalidad y ejecutar todos los gastos según lo que se ha presupuestado o como se presentó el proyecto a la alcaldía, al estado o a los diferentes entes gubernamentales. Bueno, y el sexto hallazgo de la empresa MetroPlus fue en el informe preliminar que incumplió el manejo de las modificaciones presupuestales. Es decir, evidenciamos que de acuerdo a las actas de las juntas directivas, se evidencia que hay inconsistencias en las autorizaciones para modificar el presupuesto en la vigencia 2019. Recordemos que en el momento de nosotros ejecutar un presupuesto para realizar traslados de rubros o ejecución de los gastos, debemos tener el aval de la junta directiva o de los dueños de la empresa o de las juntas de acciones que tiene cada empresa. Eso es dependiendo de cada empresa como lo maneje, ¿cierto? Pero siempre debe haber un aval de estas personas para que se realice la distribución de rubros. Es decir, ningún presupuesto puede quedar ni sobre ejecutado ni el proyecto, ¿cierto? Pero siempre debe ser con el aval de la junta directiva. No podemos sobrepasarnos este conducto porque esto implica un incumplimiento, ¿cierto? En el manejo y las modificaciones presupuestales. Esto fue como lo que encontramos en la auditoría que nosotros realizamos. Fue muy grato pues como realizar esto, estudiar esto, porque estamos acostumbrados a estudiar algo como muy básico y de las empresas tradicionales, ¿cierto? Pero tener la posibilidad de hacer un análisis de una empresa tan grande que también tiene recursos del Estado nos abre una proyección al campo laboral del gobierno, que era como lo que el profesor nos quería explicar. Agradecemos también en este video de parte de mi compañero David y yo todo el apoyo del profesor, todo el conocimiento impartido, de verdad que nos ayudó mucho. Conocimos por ejemplo el PUC que se maneja en las entidades públicas, las entidades de control lo que regulan nuestro país, quiénes son los encargados de la ejecución presupuestal, los controladores, todo pues como esto que es muy importante para nosotros en este medio, y agradecemos todo el aprendizaje. Espero que nuestro trabajo también sea ameno para